creo que en todas las consejerías de salud tiene que haber como una dirección de salud sexual y reproductiva, si es que no la hay. Y que en esa dirección de salud sexual y reproductiva haya matronas, ¿vale? Junto con obstetras, neonatólogas, quien tenga que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿vale? Pero las matronas tienen que estar ahí pudiendo optar desde la disciplina de matrona, porque no tiene nada que ver con el resto. Esto por un lado. Desde ahí, si se consiguiera esto, ya estaría muy bien, porque desde ahí puedes hacer que toda la sabiduría, todos los artículos que hay en relación al parto, la matronería, la continuidad, lleguen donde tienen que llegar. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. En el episodio 7 nos acompaña Lucía Alcaraz Vidal. Es enfermera desde el 1990 y matrona desde el año 2000. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en hospitales públicos, en centros ASIR y en la atención al parto domiciliario. Es además impulsora del Centro de Nacimientos Casa Laetana en el Hospital Germans Trias. Lucía es doctora en Ciencias de la Salud con un máster en Liderazgo y Gestión de Enfermería y un posgrado en Enfermería Quirúrgica. Ha participado activamente en asociaciones como la Asociación de Comadronas del Parto en Casa de Cataluña, ALPAC, de cual es miembro fundador, y en la Midwifery Unit Network España, MUNET. Hoy Alejandra y yo hablamos con ella sobre su doctorado y sus importantes conclusiones y las implicaciones para la práctica diaria. Bienvenida, Lucy. Qué bien que estás aquí hoy con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es la que siempre hacemos a todas nuestras invitadas. ¿Cómo empezó tu camino en el mundo perinatal? Bueno, gracias por invitarme a Aguas Claras, en primer lugar. Gracias, Judith. Gracias, Alejandra. Fue un placer acompañaros y estar aquí hoy. Mi camino yo creo que empezó sin yo saberlo, porque creo que empezó con la primera maternidad. Y allí entras en un mundo diferente, que no sabes muy bien de dónde te vienen las cosas, ¿no? Cómo las vas digiriendo y asumiendo, esto de ser mamá, ¿no? De todo lo que viene detrás, antes y después. Y luego, bueno, en realidad cuando Eric, que fue mi primer hijo, tenía 3 años, yo llevaba ya 10 años trabajando de enfermera y estaba como muy aburrida. Y solo había 2 opciones en aquella época, estoy hablando del año 1990, 89-90, ¿vale? Y había o salud mental, ¿no? Desde la especialidad de enfermería, o obstetricia ginecología, ¿no? Matrona. Y salud mental lo descarté, porque no es lo mío, y lo que me quedaba es obstetricia ginecología. Y dije, bueno, pues voy a probar a hacer el LEIR, a ver qué. Total, que hice el LEIR, aprobé a la primera y saqué un buen número. Y además pude escoger la plaza que yo quería, cosa que era como, que bien me está yendo todo, porque me venía todo muy de cara, ¿no? Pero no era una vocación interna, ni mucho menos, no, por ahí no iba. Entonces, cuando empecé en maternidad de Barcelona, la residencia, y lo que sí que recuerdo con mucho, mucho cariño, y quizá de las pocas veces en la vida que lo he sentido así, ¿no? Que cuando empecé, la primera vez que estaba en una sala de partos, dije, Dios santo, esto es lo que yo tenía que hacer en la vida y no lo sabía, ¿sabes? O sea, fue como, ¡guala!, ¿no? Que era esto, o sea, fue como casi como una iluminación, ¿no? Pero sí, fue así como empecé y fue ahí donde dije, guau, la vida me ha traído aquí, pero realmente yo no sabía que esto es lo que yo estaba preparándome para hacer, ¿no? Y así empecé. Y esto, bueno, pues acabé en el año del 90, o sea, del 2000 al 2002 hice la especialidad, que fue para mí maravillosa, fue una antes y un después. Ahí fue donde comprendí muchos procesos míos de mi maternidad, ¿no? Y empiezas a atar cabos de muchas cosas y empiezas a ver lo que no está bien. Yo creo que ahí me ayudó mucho a aprender muchas cosas, pero sobre todo a aprender cosas que había que cambiar. Y ahí empezó el activismo también. Claro. Sí. Entonces, bueno, estamos aquí porque has defendido tu tesis el pasado 19 de noviembre con mucho éxito. Y bueno, la directora, Fátima León, ¿no? Ella Sí, directora y tutora. Sí, directora y tutora, Fátima León Larios, destacó la importancia
de que las comadronas estén contribuyendo al cuerpo de conocimiento de la matronería. ¿Cómo ha sido tu experiencia de estar haciendo el doctorado? Uf. Pues mira, la verdad es que ha sido también otra de aquellas cosas que te las vas encontrando por el camino, que al final no son decisiones que las tomas desde el lugar ¿no? Del raciocinio, ¿no? Son aquellas cosas que, bueno, cuando salí de la especialidad, una de las cosas que en donde yo me metí fue en el parto, que la gente que hacía parto en casa, que estaba asistiendo a partos en casa en Cataluña. Y empecé ya como a meter un pie ahí, ¿no? A ver qué se estaba cociendo en el parto en casa. Acompañé a un grupo ya antes de acabar la especialidad de familias que querían dar a luz en casa, ¿no? Y allí fue cuando poco a poco te vas metiendo. Asistí a mi primer parto en casa con Inma Marcos, de una mujer que salió de este grupo precisamente, de Titania, que era donde estaba en ese momento. Y cuando llega el momento, al 2014-15, de decir, bueno, hay que organizarse bien, chicas, se están haciendo bien las cosas, y se montó la Asociación de Matronas de Parto en Casa de Cataluña y se montó la base de datos común, porque dijimos, bueno, ¿cómo podemos recoger todos los datos de todas las matronas? Porque al final es un ejercicio libre, las matronas pueden escribir o no, pero entre todas nos posicionamos y dijimos que era una obligatoriedad de las que estábamos asociadas el recoger todos los datos de una base de datos común de las mujeres que asistíamos en casa en Cataluña. Y claro, una vez tienes esa base de datos, dices, bueno, ¿y con estos datos qué hago yo? Eso no nos sirven de nada recogerlos si no publicamos algo y explicamos qué estamos haciendo. Y así fue como empecé en la investigación. Claro, o sea, claro. Vino de la asistencia pura y dura, ¿no? De decir, bueno, con estos datos que además son buenos porque empíricamente lo estabas viendo, y también cuando veías así un poco por encima la base de datos, dices que esto tiene que salir datos muy chulos y hay que explicarlo en el lenguaje de la ciencia, ¿no? Porque podemos explicarlo de muchas maneras, pero no, yo creo que lo que hay que meterse en nuestro paradigma científico y utilizar las herramientas del paradigma, básicamente, ¿no? Que es el que todos entendemos o tenemos en común en estos momentos. Total, que fue la cosa, empezó ahí. Yo hago la propuesta, estaba justamente trabajando, no me acuerdo qué tema, con Ramón Escuriet, sí, también del tema del parto en casa. Hablábamos con la Generalitat para ver cómo se ordenaban cosas y tal, y también como interlocutoras para cosas de parto en casa y etcétera, ¿no? Y en ese momento yo hablo con Ramón y le digo, mira, ahí está base de datos, creo que hay que escribir sobre el tema, y él me dice, bueno, pues haz la tesis. Chico, yo sabía muy bien lo que era esto. Ya que te pones a escribir, ¿no? Pues plantéate hacer la tesis doctora. Él acababa de hacer de doctorarse hacía poco. Y dije, vale, pues vale, sin saber muy bien dónde me metía, ¿eh? Entonces, bueno, ahí empezó el primer paso para empezar a investigar y para empezar con la tesis. De hecho, el primer artículo no es de los 3 que hay publicados ahora en la tesis. Hay uno anterior que es 2021, que es el primero que se publicó en la revista Midwifery sobre parto en casa en Cataluña. Empecé en una universidad, paralelamente inicié el proyecto del Centro de Nacimientos de Germans Trias, se me juntó final de tesis en esta universidad y implementación, inicio del proyecto de Germans Trias, y aquello fue una hecatombe. O sea, de hecho, me echaron, se puede decir, del doctorado porque no cumplía los plazos. Y mira que les lloré, pero me echaron igual. Y finalmente, bueno, también a través de Ramón, que era uno de mis directores de tesis, y de Gemma, que me animaron mucho a continuar, porque yo realmente lo hubiese dejado. Digo, bueno, escribo el artículo, pero paso de la tesis, yo sigo escribiendo. Y al final me animaron a continuar y conocí a Fátima, y Fátima es que ha sido, bueno, tan facilitadora en todos los aspectos, tanto como tutora de tesis, como la cercanía para todo, como me ha acogido en su casa las veces que lo he necesitado, he estado en su casa escribiendo los artículos. O sea, realmente ha sido muy bonito conocerla y trabajar con ella. Y creo que ha sido por esta razón que yo he acabado la tesis al final, porque ha habido este empuje de las directoras, porque si no, 6 años después es como muy duro, o sea, se te atraviesa todo, que te pones delante del ordenador y te da un dolor de estómago físico, os lo digo en serio, es algo físico, y porque es como, también es un compromiso contigo misma, un compromiso con las compañeras de la asociación y con las mujeres de parto en casa, un compromiso con tus directoras de tesis, al final es un compromiso social, ¿no? Dices, va, lo dejo, 20.000 veces lo dejo, y dices, no, venga, tienes que acabar, ¿no?
Me alegro mucho que hayas acabado. Y entiendo, sí, es algo que se oye mucho además, ¿no? De que este proceso es duro y hay un ciclo ahí y llega un momento que necesitas terminarlo para terminar de cerrar ese ciclo también, de haber hecho la investigación, la escritura. Sí, es complicado. Pero bueno, yo me alegro mucho que hayas terminado y bueno, en tu tesis exploras las experiencias de las mujeres en parto en casa en Cataluña. Has identificado factores claves como es el control, la autonomía y una búsqueda de una atención más humanizada, ¿no? Comparado con el entorno hospitalario. Y también señalas barreras como la falta de apoyo institucional y la necesidad de mayor coordinación con el sistema público. Es interesante porque justo hablamos hace poco con Alba Paisé en el podcast 4 sobre la nueva guía de actuación en los traslados urgentes en partos planificados en casa y nos compartió lo importante que ha sido tu investigación, ¿no? Para conseguir esa colaboración con los servicios de emergencias. ¿Qué otras implicaciones en el sistema crees que pueden tener las conclusiones de tu tesis? A ver, yo creo que para mí sería maravilloso que lo que se cogiera como mensaje clave fuera que los modelos de atención por matronas son seguros, son saludables y deben ser implementados. Y por matronas, embarazo, parto y posparto. Para mí ese es el mensaje clave. ¿Cómo se desplegan estos modelos? Hay diferentes, ¿no? Estamos hablando del parto en casa, hablamos de los centros de nacimiento que pueden estar dentro o fuera de un hospital, ¿no? Que es como hay en otros países. Entonces, para mí sería como que las mujeres tuviéramos opciones y tuviéramos matronas para poder ser acompañadas. ¿Cómo esto lo entoma el sistema? Pues deberían tomarlo primero, por ejemplo, empezando por fomentar la formación de matronas. Ahora mismo no están por la labor, o por lo menos aparentemente no están por la labor. En realidad estamos viendo que disminuyen las plazas de matronas, de formación de matronas. Entonces, si lo primero es creer que este modelo es un modelo seguro y saludable, que lo es, o sea, y que desde las instituciones se lo crean y digan, no, esta es una línea estratégica que hay que seguir y hay que implementar estos modelos y hay que implementarlos en todo el país. No se vale que esto en una comunidad autónoma donde hay una sensibilidad se implemente y esto una mujer que vive en Castilla-La Mancha no tenga las mismas opciones que una mujer que vive en Cataluña. Teniendo toda esa curva de conocimientos sobre esos modelos, ¿no? Recientemente la OMS ha sacado incluso un documento, llaman un documento de posición, donde realmente están haciendo un llamamiento a los gobiernos de implementar modelos liderados por matronas, por todos los beneficios que traen. Y todavía incluso parece que hay un desconocimiento grande, ¿no? No solamente en los políticos, o en la política o en los que toman las decisiones políticas, pero también en la población, ¿no? Sobre los modelos y las opciones, e incluso sobre el papel de la matrona. Parece casi ser como una especie de problema de marketing. ¿Cómo podemos llegar a esas mujeres? Bueno, a las mujeres y a la población. Esto yo creo que es uno de los puntos de discusión, no de discusión, sino de debate, de comentar desde hace años en la Asociación de Matronas de Parto en Casa de Cataluña. Aquí lo que está funcionando es el boca a boca, boca a oreja de las mujeres. O sea, eso está claro, tanto en el centro de nacimientos como en el parto en casa. La actividad en las redes sociales de las compañías de parto en casa también tiene mucho peso en cómo se difunde y cómo se cambia la imagen o cómo la gente conoce quiénes somos las comadronas. Pero sí que es cierto que a nivel institucional debería de haber más iniciativas de la figura de la matrona. A mí me da mucha pena, pero al final cuando las mujeres te conocen, por ejemplo, ahora me sitúo en la primaria, ¿no? En la asistencia sexual y reproductiva, en la consulta, ¿no? Cuando las mujeres te conocen y las acompañas en diversos procesos de salud sexual o salud reproductiva, abren los ojos y dicen, ostras, qué maravilla, no sabía cuáles eran vuestras competencias, ¿no? Y esto es como lo valora muchísimo, ¿no? Eso es así. Pero es cierto que llegan de manera como muy casual, ¿no? Porque han pedido ahora con la ginecóloga y han dicho que no, que tienen que verla la matrona. Y esto en la privada ya ni te cuento. En la privada, como ya no hay matronas en el embarazo, pues ni preguntan, ¿no? Alguna ahí que sí que sabe de qué va el tema. ¿Cómo hacer esta campaña de publicidad?
Yo creo que esto va de la mano de dos cosas. O sea, cuanto más se hable de la fisiología del parto y del parto normal, más se hablará de las matronas, creo yo. Porque creo que la población genera poca cultura del parto, o sea, de lo que es normal en un parto. O sea, tenemos una distorsión de las imágenes de la mitología que hay alrededor del parto, ¿no? Cuando los ves en las películas o escenas que pueden salir en un anuncio o así, y la gente tiene este imaginario. Entonces, claro, esto ¿cuándo empieza? Yo creo que empieza en el cole y al final es algo que es como de salud pública y de salud social. Me acuerdo cuando una conversación con Francisca Fernández Guillén, ¿no? Que nos decía, tenéis que hacer lobby como matronas. Estamos en ello. Yo creo eso. que hay muchas maneras, muchas vías, yo creo, y hay que ir juntas también, ¿no? Hablamos mucho de eso también. Es fundamental ir a una, sí. Difícil, pero... Bueno, Judith siempre me dice trabajar en los puntos que nos unen. Claro, sí. Quizá lo que también es difícil cuando vas viajando por diferentes comunidades, no hablas con compañeras de diferentes comunidades, son tan diferentes las necesidades que claro, es lo que dices tú, Ale, es lo de trabajar en lo que nos une. Porque hay miedo también, ¿no? Y hay paro entre matronas, ¿no? Hay que empezar ahora por, yo qué sé, hacer más matronas, por ejemplo, para hacer más peso, ¿no? Tener más peso específico como profesión. Pues no me interesa a lo mejor porque justamente en mi comunidad estamos en paro, las matronas, ¿no? Entonces ahí es como hay un punto, clic, ¿no? De disconfort, ¿no? Porque en Cataluña no tenemos bastante claro, muchas, que hay que ir a por el grado independiente. Hay que tener más matronas, cuanto más matronas, más fuerza, más peso específico. Más opciones y más fuerza para negociar donde tenemos que estar, ¿no? En la primaria, en las salas de puérperas, donde están ahora mismo pues enfermeras y médicos de familia ocupando competencias de matronas. Pero sí, yo os dejo a las que estáis ahí con fuerza jóvenes para lo del lobby. Nos lo apuntamos, tomamos nota. En los artículos está esa comparativa siempre con el parto en casa y lo mencionas también como un ejemplo de modelo de continuidad, a la vez que uno de los factores de insatisfacción es la discontinuidad en la atención. ¿Cuáles son tus estrategias o qué propones para solucionar esta discontinuidad en la atención? Cuando abrimos el centro de nacimientos, mi idea era hacerlo como un poquito como si fuera el parto en casa, de manera que las matronas que trabajaban en el centro de nacimientos del Hospital Germans Trias empezaran la atención, o sea, hicieran una jornada mixta primaria-hospital, de manera que hacer un pequeño equipo que tú sabías que las mujeres te iban a ver durante el embarazo, las que iban a querer parir en el centro de nacimientos, el mismo equipo iba a estar en el parto y luego en el posparto, el domicilio, iba a ser el mismo equipo. Este era el plan. En el plan funcional es tal como está escrito en el 2019. Realmente muchas compañías se apuntaron a esto. Muchísimas. O sea, había mucha gente que tenía muchas ganas de hacer un modelo así. ¿Cuál es la realidad ahora mismo? Que la gestión hospitalaria y de la primaria están separadas. Es necesario tener a los gestores de estos dispositivos de primaria y hospital muy unidos en el objetivo de que esto se dé. Porque si no, la burocracia puede ser un obstáculo de aquellos absurdos, pero insalvable. O sea, yo creo que un poco nos pasó esto allí a nosotros. Al final se desvirtuó este modelo y no se pudo hacer. Pero no fue porque no había voluntad del equipo y esfuerzo por parte de las que estábamos ahí en asistencia y gestión más básica, sino por cosas de más arriba. Entonces, ¿cuál sería para mí? ¿Cómo es la manera de implementar un modelo así? Es que desde las instituciones, hablamos de las políticas, pero hablamos de las instituciones hospitalarias, ¿no? Que dijeran, hay que implementar esto, hay una línea estratégica de las instituciones políticas para los hospitales y la primaria para que se implemente un modelo, aunque sea una prueba piloto, de que se hiciera un pequeño equipo que hiciera esta continuidad asistencial, pues en centro de nacimientos, como podía ser en sala de partos, no tendría por qué ser un centro de nacimientos, y ver qué pasa. Pero luego esto sería en mi modelo, con lo que yo tengo en la cabeza cuando os explico esto, tengo en la cabeza el modelo en Cataluña, que es el que yo conozco muy bien. Luego te vas a Andalucía, como fui a Sevilla, a explicarlo al Hospital Virgen de la Macarena, y su estructura
también es muy diferente. Entonces, o una de dos, o se crean equipos privados, como es parto en casa, y esto se puede mantener, o se cambia, por ejemplo, se abre las opciones. Imaginaros, ahora me estoy acordando de un ejemplo del Roskilde, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? Que allí un equipo de matronas puede ofrecer al Estado, ¿no?, un proyecto. O sea, y el Estado evalúa este proyecto y, pues nos gusta, vamos a dotarlo de presupuesto durante 5 años. Tenéis que cumplir una serie de requisitos de calidad, de indicadores, y si esto está bien, lo volvemos a renovar. Eso sería como un concierto, es como la colaboración público-privada de alguna manera, ¿no? Pues como abrir las opciones a otros modelos. Por lo menos con matronas, aquí esto no existe. Esto existe en los conciertos con hospitales, pues con el Clínico, Sant Pau, Rey Juan Carlos en Madrid, ¿no? Pero que esto se pudiera hacer, ¿no? Que pues un equipo de matronas se organiza y monta un centro de nacimientos y lo ofrece como público a una institución, a salud de una comunidad autónoma. Creo que esta sería como las opciones que tendríamos ahora mismo, si es que existen, serían. Para mí, subjetivamente hablando de lo que yo conozco. Sí, a mí me gusta que mencionas ese ejemplo de Dinamarca porque salió un artículo justamente, ¿no?, científico sobre este caso que ellos consiguen ese modelo de continuidad de atención justamente organizándose, ¿no? Creo que lo que estás diciendo que es que necesitamos flexibilidad para poder proponer iniciativas y ver qué funciona, ¿no? Porque obviamente no sabemos exactamente en la práctica lo que puede funcionar, lo que no. Pero claro, si no ni siquiera lo intentamos, pues claro, no sabemos tampoco cómo hacerlo de alguna manera, porque sí que conozco algunos proyectos como en Marbella, ¿no? Fue de Marina en montando un centro de nacimientos, bueno, sí, una casa de partos, no sé cómo lo he llamado, dentro de una clínica privada, pero luego cambia el gerente. cambia el gerente y pues deja de existir, ¿no? Entonces debería haber como un poco un modelo un poquito más claro, con condiciones más claras para poder invertir y poder invertir no solamente dinero, también invertir esfuerzos, ¿no? Claro. Los resultados de los modelos de continuidad son realmente muy positivos y sorprende que sigamos enquistados en modelos tan fragmentados, tan medicalizados. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que le enviarías a los responsables políticos de medias esferas o altas esferas para priorizar esa adopción? El mensaje es que han sido tantos los mensajes ya enviados durante tantos años que uno ya no sabe cuál priorizar, la verdad. Pero, a ver, creo que en todas las consejerías de salud tiene que haber como una dirección de salud sexual y reproductiva, si es que no la hay. Y que en esa dirección de salud sexual y reproductiva haya matronas, ¿vale? Junto con obstetras, neonatólogas, quien quieras, quien tenga que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿vale? Pero las matronas tienen que estar ahí pudiendo optar desde la disciplina de matrona, porque no tiene nada que ver con el resto. Esto por un lado. Desde ahí, si se consiguiera esto, ya estaría muy bien, porque desde ahí puedes hacer que toda la sabiduría, todos los artículos que hay en relación al parto, a la matronería, a la continuidad, lleguen donde tienen que llegar. Que desde allí llegan a las agencias de evaluación de calidad de los cuidados, que ellas son las que desde el Ministerio por un lado, desde las consejerías de salud por otro, van a fomentar las buenas prácticas. Que desde allí llegan a las agencias de evaluación de calidad de los cuidados, que ellas son las que desde el Ministerio por un lado, desde las consejerías de salud por otro, van a fomentar las buenas prácticas. Bueno, pues si conseguimos que se considere una buena práctica, que el parto fisiológico se considere como algo saludable a fomentar, ¿no? Que se evalúen en estas agencias los cuidados de atención por matronas y que se pongan como una buena práctica, a lo mejor conseguimos que alguien se lo crea, en la primaria y en los hospitales para que esto se implemente en la asistencia. Es como clac, 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 clac. Es como una escaleta de que tienen que haber diferentes actores implicados, pues desde arriba a abajo y desde abajo a arriba. Claro, si luego las asociaciones de mujeres, mira, esto lo hablábamos el otro día en Tomelloso, las mujeres de nuestra zona, os decían ellas, las matronas de allí, no piden. Ellas vienen a parir al hospital y no como diciendo al parto normal, que me pongan una epidural y ya está. Claro,
Pues eso que comentábamos el tema de con dónde empieza en el cole esto, empieza en la educación primaria, ¿no? Las mujeres no saben que tienen opciones, uno. No hay campañas tampoco de sensibilización sobre los partos, los nacimientos, la importancia de todos estos procesos y la vida de las mujeres, ¿no? Y no existe esto. Luego no hay matronas en la primaria que puedan tener esos mensajes y los vayan perpetuando, ¿no? En la asistencia del día a día. Llegan las mujeres y no saben que tienen opciones. Cuantas más mujeres supieran que tienen opciones, o más se lo podrían plantear, más fuerza pueden hacer las mujeres también y las asociaciones de mujeres. Y desde ahí aquí en Cataluña se ha conseguido mucho. Dona Llum ha sido un motor para que se consigan muchas cosas. Total. Porque han presionado desde la base, desde las mujeres. Y coordinadas con las comadronas. Exactamente. Usuarias y comadronas exigiendo. Y ahí está, para mí está la clave, que esto no quiere decir que lo que funciona aquí funcione en otro sitio, pero que sí son actores fundamentales todos estos que hemos comentado. Sí, y me gustó mucho el otro día en el Congreso de la Fama, en Lleida, ver también una presentación de Garazi Carillo, que es una matrona que ahora mismo está trabajando justamente en Aquas, ¿no? Es que es en el Instituto de Calidad. Claro, estas posiciones, bueno, estas matronas que están, o comadronas que están ahí en esas posiciones claves, pues también pueden desde ahí. Exacto. Empujar y facilitar, ¿no? Entonces, bueno, la próxima entrevista de hecho es con ella, así que me parece muy importante. Pues, claro, Garazi, algo estamos haciendo juntas también de centros de nacimiento para el ministerio, estamos trabajando. Qué bien. Bueno, sí, estamos en un grupo de trabajo. Pero claro, que Garazi esté ahí en el Aquas es maravilloso. Sí, maravilloso, sí. Al principio de tu tesis sale una cita sobre el watchful attendance. El acompañamiento vigilante, que lo introdujo Anke Jonge, que es una catedrática holandesa. Cuéntanos un poquito, porque recuerdo mucho cuando ella lo introdujo, dijo, es una intervención, de alguna manera, intervención menos tangible, que es como lo que sería una pastilla, pero si fuera una pastilla o una píldora, probablemente ya estaría implementada. ¿Puedes contarnos un poco qué es y por qué cuesta implementar? Bueno, yo creo que no es que cueste implementar, es que yo antes de leer el artículo del Watchful Attendance, que por cierto para mí fue como por fin alguien habla de algo que yo he hablado pero sin saber muy bien qué nombre ponerle, ¿no? A mí me ha gustado siempre comentar el tema de que lo que hacemos las comadronas, la base de lo que hacemos es sobre todo la parte que no es medible, no es mesurable, que es el acompañamiento, que no es un acompañamiento de hoy qué mona, qué bien estás y te hago una caricia, no. Es un acompañamiento vigilante, es un acompañamiento que estás mirando la parte emocional, la parte física, los signos clínicos, ¿no? Es como una visión global de la mujer como mujer y de su proceso de parto y nacimiento y de su bebé. Entonces, esto no tiene nombre en nuestro idioma, ¿no? Y además no se puede medir, no tenemos manera, o yo no se me ocurre cómo medir esto, que en realidad es el 80% del tiempo casi de las matronas, ¿no? Sobre todo en partos pues, sin epidurales y fuera del hospital también estoy hablando. Eso, cuando hay un one-to-one, claro, cuando hay una matrona en un hospital que tiene que llevar una de riesgo, otra de bajo riesgo, esto ya ni el watchful attendance ni nada, o sea, hace lo que puede, ¿no? Pero cuando hablamos de un one-to-one real, lo que hace la matrona mayor del tiempo es esto, es este acompañamiento vigilante. ¿Por qué cuesta implementarlo? Por esto. Primero, porque es algo que es intangible, que es matronas con mujeres que dan a luz. Es como que la última cosa importante, no sé, en salud sería algo así, ¿no? No es interesante, no sé cómo explicarlo, ¿no? Tampoco da dinero esto. ¿A quién da dinero? Yo siempre pienso que, ¿no? Cuando algo reporta un beneficio económico, seguro que hay alguien que lo implementa como sea, ¿no? Esto al final, esto se ve como un gasto, es como tiempo de matrona invertido en una mujer solo. O sea, es como que no es rentable, ¿no? Y en cambio, si tú te fijas en los artículos publicados, ¿no? En lo que serían los costes en salud a corto y a largo plazo, estos modelos tienen un alto impacto en la salud mental y física de las mujeres. Bueno, mucha menos intervención, porque al final hay menos partos instrumentados, más partos espontáneos, ¿no?
una serie de indicadores que son buenos cuando hay modelos de atención implementados por matronas, ¿no? Y hay este watchful attendance que nadie ve. Pero ¿cómo hacer que se implemente? Pues cómo darle ese valor que tiene. Tendríamos que entre todas pues imaginar pues cómo sería este indicador, cómo podríamos medirlo para que esto estuviera en una base de datos y dijeras, pues mira, esto se traduce en esto, ¿no? Y en el posparto pasa aquello, ¿sabes? Y al final habrá menos gastos también, ¿no? Si hay menos intervenciones. Claro. O sea, Sabemos también que los modelos de matronas disminuyen la necesidad de analgesia farmacológica. Pero claro, es como que aún estamos en algunas comunidades, en algunos países, reivindicando la epidural para todas las mujeres. O sea, que aquí es lo que pasó en los años 90, antes de los 90. Era un derecho de las mujeres la epidural. Nadie pensó que la mujer pudiera querer otra cosa, o que a lo mejor que el parto que se estaba llevando hasta ese momento no era el mejor y por eso se necesitaba una epidural, porque estábamos pariendo estiradas con oxitocina, monitorización, o sea, una serie de cosas que nos llevaron a la necesidad absoluta de esta analgesia farmacológica. Ahora tenemos que salir de ahí y decirle a la gente, no, es que el parto se puede vivir muy bien, aunque duela, ¿no? Si estás acompañada de una matrona que haga un watchful attendance. Entonces estamos en este cambio también cultural, todavía. Y en España, además, esto que como ritmos muy diferentes de una comunidad a la otra, muy diferentes. También son movimientos continuos, porque de hecho se está viendo en Inglaterra que están subiendo mucho las tasas de cesáreas, inducciones, intervenciones en general. Era un país donde normalmente había poca intervención, ¿no? Era como el ejemplo del modelo liderado por matronas. Entonces, yo creo que es como un péndulo que se sigue moviendo y tenemos que estar atentas, yo creo, y unidas para poder, lo que tú dices, hacer lobby para conseguir que por lo menos haya opciones y flexibilidad en un sistema, porque no todo el mundo va a querer lo mismo. También la posición de la matrona, claro, de todo lo que hemos hablado, yo siento que eso es fundamental, ¿no? La posición autónoma de la matrona donde es considerada una profesional con autonomía al mismo nivel que un ginecólogo, ¿no? Porque desde ahí, pues también puedes crear equipos multidisciplinares no jerárquicos, ¿no? Donde realmente estás al mismo nivel y donde hay una comunicación respetuosa y una toma de decisiones entre todas, ¿no? Entonces, desde tu experiencia como coordinadora, ¿no? De un centro de nacimientos, ¿qué características son importantes para construir ese tipo de equipos? Yo creo que primero de todo, la humildad es fundamental. Saber que tú sabes lo que sabes, creértelo mucho, o sea, estar muy segura, eso sí, pero siempre pensando que, bueno, hay que trabajar para un consenso, ¿no? Hay que trabajar también para convencer, tienes que estar muy formada para convencer, pero siempre desde este respeto a que el otro puede no estar de acuerdo, ¿no? Esto es fundamental. Buscar alianzas en otros profesionales. Siempre hay alguna profesional en neonatología, en obstetricia, que tiene una sensibilidad pues, específica, ¿no? Buscar esas alianzas. Cuando tú vas también con la evidencia en la mano, ¿no? Con lo que hay publicado, es también más fácil, y esto que hablábamos de hablar de este mismo lenguaje todos, ¿no? No podemos creernos una evidencia y otra no. O sea, vamos a ir con la evidencia como, ¿no? En la mano y decir, a ver, esto es lo que hay, vamos a intentar respetar que estas son las recomendaciones pues, internacionales, ¿no? Y cómo hacer que esto llegue aquí. Y creo que uno de los puntos quizá más importantes también es que todos los que se trabajen en este tema tienen que tener muy claro dónde está centrada la atención. No está en mí como matrona, está en la mujer y el bebé. O sea, si todos tenemos claro que estamos trabajando para una mejor salud de las mujeres y sus bebés y sus procesos de nacimiento y parto, creo que esto ya alisa mucho el terreno, ¿no? Porque es como vamos a ver si desde aquí podemos trabajar por acá y de aquí para allá, pues hagámoslo conjuntamente, ¿no? Y lleguemos a estos consensos que sabemos que revertirán en una mejor salud. O sea, no hay ego aquí, o no debería de haber, hablar desde el ego, sino de lo que decías tú, Judith, de esa transversalidad y ese respeto por las competencias de cada uno. O sea, no me argumentes según qué a favor de una inducción por según qué motivos, porque yo te lo voy a rebatir, porque vamos a buscar la evidencia también. Y desde esa transversalidad poder llegar a consensos y poder hacer pues, protocolos conjuntos
que tengan sobre todo en cuenta que lo que queremos es esa experiencia saludable física y emocionalmente, no solo un bebé y una madre vivos, ¿eh? Esto es antiguo ya, tenemos algo más que esto, ¿no? Yo he tenido la suerte de encontrarme la jefa de obstetricia de Canruti, Carmina Comas, para mí ha sido maravilloso. Tener el apoyo del jefe de obstetricia, si es que sin ese apoyo no se hubiese abierto el centro de nacimientos, o sea, eso está clarísimo. Y además no es solo un apoyo de lo que es el espacio o así, sino un apoyo real de decir hay que liderarlo desde las matronas, ¿no? Y de colocarse en esa posición de humildad, de decir yo no sé de esto, sois vosotras que sabéis, tenéis que liderarlo desde la matronería esto, ¿no? Y esto ha sido desde el minuto cero, desde antes de empezar en Canruti. Con lo cual este puntal de Mina ha sido maravilloso poder trabajar mano a mano con ella y hemos discutido mucho, ¿eh? No os quiero decir que hemos estado siempre de acuerdo, pero esto es lo chulo, que ahí está lo bonito del aprendizaje en la vida. Y luego además, bueno, junto con Mina sí que ha habido otras ginecólogas y ginecólogos que también se han sumado a esto y hemos podido trabajar muy, muy a gusto. También es esto, hay un líder que defiende una serie de ideas y en este caso pues esta independencia, entre comillas, de las matronas, ¿no? Este liderazgo, y además también quien está trabajando con esta persona también entra en este respeto, ¿no? Y en este trabajar desde ahí, ¿no? Ya no es solo una persona, ya es ella y su equipo. Y luego también las neonatólogas, que son un puntal porque van a ser las que van a determinar muchos protocolos de neonatología. Trabajar con ellas es imprescindible. Y también hemos tenido la suerte de tener un equipo precioso en Canruti con unas neonatólogas que han entrado, que yo cuando empezamos a hablar del parto en el agua era como los pelos de punta a ellas, ¿no? Y poco a poco pues es como ir hablando, ir entrando, haciendo formaciones, mucha evidencia, mucha literatura compartida y poco a poco pues vas viendo que ellas han perdido ese miedo, ¿no? Ese miedo que además estaba, yo recuerdo, basado en un artículo a propósito de un caso. Cuando tienes no sé cuántas revisiones hechas, sistemáticas y mucha bibliografía. Bueno, eso, el parto en el agua, por ejemplo, pero otras cosas, ¿no? El dar el alta a los bebés. Yo creo que es el único sitio en España que se está dando el alta del hospital. Las matronas dan el alta a los bebés antes de las 12 horas de vida. ¿Por qué? Por este consenso que ha habido con las neonatólogas y formación con ellas de lo que es la normalidad, ¿no? De los signos de alerta, ¿no? Entonces, esto hace posible, es que estamos en las mismas, hace posible eso de que luego las mujeres estén felices, ¿no? Y se vayan con sus bebés y sepan que tienen este cordón umbilical con nosotras, ¿no? Que no hay un abandono, sino que hay un seguimiento y que además viene de este consenso de todos los equipos, ¿no? Que tienen que ver con la salud de madre y bebé. Hay que buscar esas alianzas en todas partes, Y hablo del centro de nacimientos, pero me da igual, esto tendría que estar en todas partes, en cualquier hospital, en cualquier sala de partos. Los protocolos tienen que ser conjuntos, tiene que haber matronas en los Exacto, tiene que haber representación tanto de matronas como de usuarias y Claro. Sí, tiene que ser algo donde cualquier interesado en ese documento, este protocolo, pues tiene que estar. Bueno, lo que te oigo decir es eso, mucha alianza y diálogo, ¿no? El diálogo para desmitificar, ¿no? Para eliminar desconocimiento, para crecer juntas. Sí. Sí, y cuando te encuentras con este respeto, ¿no? Mutuo, dijéramos, es como muy fácil todo. Y ganas de trabajar juntas, de dialogar. Sí. Bueno, en tu tesis también se nota la importancia que le das a los indicadores. Vamos a adentrarnos en el sector privado en España, donde las tasas de intervenciones, como las cesáreas, son significativamente más altas. ¿Qué pasa con la implementación de indicadores de calidad básicos en este ámbito? ¿Y qué rol deberían desempeñar las instituciones en la regulación y acreditación de servicios privados que garanticen estándares mínimos de calidad? Claro, eso es un melón importante. Seguramente habría gente con más conocimientos que yo para hablar de este tema, pero a mí, desde mi posición de matrona, siempre me ha sorprendido esto, ¿no? Que tengamos unos indicadores muy claros, ¿no? A nivel de hospitales públicos en cada comunidad, que tengamos el AQUAS trabajando para estos consejos de buenas prácticas basadas en la evidencia y que, en cambio, cualquier clínica privada se lo pueda pasar por el forro. Es algo, y lo digo así en plan muy coloquial, pero es algo que siempre me ha sorprendido, porque yo siento, porque es que lo siento, no es que lo piense, es que lo siento, creo que la salud es un bien
público social en el sentido de cuidar a las personas del mundo, ¿no? del país, y que si hay un estándar de calidad basado en la evidencia y unas recomendaciones de la sanidad de una institución política o una institución que está gestionando los recursos o lo que sea, eso tendría que estar aplicado a ese proceso de salud en cualquier lugar donde se dé, sea público o sea privado. O sea, si tenemos en cuenta que en Cataluña creo que es el 30% de los nacimientos se dan en la privada, estamos hablando de mucha gente, muchísima gente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Es cierto, ¿no?, que haya un pool de mujeres que decidan cosas que a lo mejor la pública no se las facilita. No sé si quiere una cesárea sí o sí, a lo mejor la pública pues te lo pone en cuestión, ¿no? Te acompaña de otra manera, y en cambio a lo mejor la privada pues ni te lo cuestionan, ¿no? Esto no lo sé porque no he estado yo trabajando en la privada. Pero sí que es cierto que hay una serie de indicadores que además sabemos que tienen un impacto en salud y bebés y madres, y que esos deben de ser cumplidos, punto, en todas partes. Y si no se cumplen, pues tiene que haber una justificación muy clara de por qué no se cumplen esos indicadores. Claro, yo lo veo muy claro. Cuando hablas con gestores de salud, no lo ven tan claro. O sea, no lo ven tan claro, no. O sea, verlo lo pueden ver, pero de ahí a que cómo implementar estos indicadores o cómo hacer que una clínica privada te cumpla esos indicadores, esto ya es otra historia, ¿no? Y ahí sí que hay un tema que trajo mucha discusión también en las matronas de parto en casa, con toda la razón además, y es que en un momento determinado hubo como una necesidad o una línea de trabajo para que el parto en casa tuviera más transparencia, ¿no? Y de alguna manera se dieran, no de explicaciones, pero sí explicaciones en cuanto a los indicadores y en cuanto al trabajo de las matronas de la privada, que es privada, parto en casa es privada, totalmente, ¿no? Y siempre dijimos esto, ¿no? Si se meten con los equipos de matronas de parto en casa, que son cuatro matronas, pero hay un 30% de las mujeres que dan a luz en las privadas y ahí no se mete nadie, ¿no? O es muy difícil meterse, ¿no? Y además no hay matronas en la asistencia durante el embarazo, y en los partos hay las que hay, ¿no? Una cada no sé cuántas mujeres, ¿no? Entonces ahí es como ese doble rasero, ¿no? Es más fácil, de alguna manera, intentar normativizar o buscar indicadores para las matronas de parto en casa, o buscar que se metan como un poco en este redil que no en las clínicas privadas, ¿no? Luego se ha trabajado desde otros lugares y es muy, muy interesante lo que se está haciendo ahora, de parto en casa, para intentar esto, normalizar, desmitificar, ayudar a los traslados, como explicó Alba. Ya para terminar, ¿qué planes tienes como siguientes pasos, Lucy, ahora que has acabado esta etapa? ¿Me lo preguntas en lo personal o en lo profesional? Ambas. Lo que más te apetezca compartir. En lo profesional van saliendo cosas, pero estoy en ese momento de frenada, de medir muy bien mis fuerzas. No soy la misma de hace 10 años. Necesito más reflexión, más espacios para mí. Y lo que antes no me estresaba, ahora me estresa. En lo personal, tengo 3 gallinas, un huerto, una familia maravillosa que me aguanta todavía y a la que también quiero dedicar tiempo. Y tengo las amistades también súper dejadas. Y eso me da como mucha pena. Llevo años que no dedico espacio a gente querida. Y yo creo que ya toca también, ¿no? Qué bien. Pues muchísimas gracias, Lucía. La verdad que ha sido un placer y un honor tenerte aquí. Y bueno, escuchar tus reflexiones, descubrimientos también. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Saber que estáis ahí, pues para mí es una maravilla, porque al final es otra generación de matronas que están trabajando para ser mejores y para hacerlo mejor. O sea, como colectivo me refiero. Y bueno, personal y lo profesional. O sea que nada, muchísimas gracias a las dos por la entrevista, pero sobre todo por el trabajo que estáis haciendo.